Estoy en el norte de Laos, en Nong Khiao, y me estoy dirigiendo a una pequeña aldea que se llama Banaya Thai. Si tenéis la ocasión de venir a Nong Khiao, cosa que os recomiendo si estáis en Luang Prabang, está a unas 3 horas de camino en autobús aproximadamente, ir a Nong Khiao y podéis bajar, por ejemplo, alquilando una moto, unos 20 kilómetros aproximadamente y acercaros a esa aldea maravillosa. En el Google Maps, por cierto, no sale. Pero creo que preguntando a la gente de Nong Khiao será muy fácil llegar a ella, como hice yo. De hecho, allí podéis ver como todas las mujeres que viven en el pueblo tienen un telar debajo de su casa, de su palafito o dentro de la casa, dentro de una habitación, donde trabajan constantemente el algodón. Y allí conocí una mujer precisamente que nos explica todo el procedimiento desde la recogida del algodón hasta tener el producto final. Entre la agricultura y esos pequeños trabajos artesanales ellos sobreviven. Cuando pasa algún turista que se ha perdido de camino y entra en esa aldea, porque hay que saber cómo llegar a la aldea precisamente, ellos tratan de vender estas telas. De hecho, entrando en el pueblo hay muchas telas colgadas y es una manera de llamar la atención. Si queréis saber más sobre esa tradición textil de Laos, podéis visualizar mi documental Laos, un estado de ánimo, donde podéis ver más detalles. Os dejo aquí el enlace. La tradición textil en Laos es una gran expresión artística. Hay indicios de que ese arte está vinculado a un periodo anterior al año 500 a.C. Cada grupo étnico tiene sus propias tradiciones textiles. Desde la antigüedad las mujeres se encargaron de tejer a mano toda la ropa de la familia. Tradicionalmente las madres enseñaban el arte de la confección a sus hijas y cuando ya estarían casadas seguirían confeccionando ropa para toda la familia. Los grupos étnicos que se construyen una casa elevada sobre palafitos siempre tienen los telares debajo de ella, así tienen un espacio de trabajo fresco a la sombra. รายการเฮ็ดฝ่ายนี้มี11ขั้นตอนที่1ไปทางปลาแล้วก็จูดแล้วก็เอาแกนฝ่ายนี้ไปลงปลูกแล้วมันออกหลังจากฝ่ายออกแล้วก็ไปทางช่องเทือแล้วก็ขั้นตอนที่3บายแล้วเนาะทางแล้วขั้นตอนที่4แล้วก็ไปปิดแม่นแล้วว่าขั้นตอนที่4ไปทางตึมเนาะขั้นตอนที่5ก็ทางที่6มาเก็บดอกที่7มาก็ไปตากออกเป็นนี่เป็นที่8ตัวนี้เป็นที่8ออกเส้นฝ่ายตัวนี้ที่เก่ามากก็เอาไปย้อม10มาแล้วก็ไปยกน้ำเข้า11เขาก็เขียนตำเป็นผ้าแพร่เลยตำเป็นผ้าแพร่ La mujer que conocí en ese pueblo nos dijo que también a veces algún turista o viajero le alquilan una habitación para que pueda estar allí unos días en la aldea y le informan sobre toda esa tradición y también puede experimentar de alguna manera cómo es la vida en el pueblo. Es una aldea perdida en el centro norte de Laos. Pocas veces he encontrado tanta paz en el mundo. Hay muy pocas personas, no sé cuántas personas viven en el pueblo, pero hay muy pocas familias. Por supuesto, las personas son muy agradecidas a una pequeña ayuda económica que le podemos aportar. Recuerdo que me pidieron como 3 euros, que son como $3 más o menos por cada tela. Pensando a las horas de mano de obra que han invertido para hacer ella, es realmente muy poco.
para mí siempre es un placer apoyar a estas personas y la economía local en Laos en general. Así que si os pasáis por Banatai, cerca de Nong Khiao, podéis visitar a estas familias, comprar algún producto, y si no tenéis la oportunidad de acercaros a esa aldea, hay muchas aldeas con esa tradición textil por el país.